¿Sabías que Michael Jackson ha generado $2.500 millones desde su partida en 2009? ¿O que la heredera de Freddie Mercury recibió $238 millones por la venta de su catálogo de canciones? Hoy conocerás a 10 celebridades que ganan más dinero estando muertas. Aquí verás a las estrellas de cine, la música y los deportes que después de su fallecimiento generaron ganancias que superan con creces las fortunas que tuvieron en vida. Vamos a ver lo que está increíble. Michael Jackson, el rey del pop, es dueño de un legado imborrable en la historia de la música, pero también parece desafiar las leyes del tiempo porque a más de 15 años de su partida sigue generando cifras que dejan al mundo entero sin palabras. Apenas un año después de su fallecimiento, ocurrido el 25 de junio del 2009, ya había recaudado $275 millones gracias a las ventas de álbumes, artículos coleccionables y múltiples licencias comerciales. Desde entonces, y año tras año, su patrimonio no ha dejado de crecer, recibiendo no menos de $48 millones anuales. El resultado total, una cifra que parece sacado de un sueño imposible, pues generó $2.500 millones en ganancias desde su muerte, y ni siquiera los artistas más exitosos en vida podrían presumir de alcanzar ese nivel de ingresos. Sin embargo, no todo fue brillo y glamour, porque en vida, Michael acumuló deudas que oscilaban entre $400 y $500 millones, cuando en los años 90 empezó a recurrir a préstamos millonarios para sostener un estilo de vida extravagante, marcado por lujos, excentricidades y el mantenimiento de su rancho Neverland. Pero su legado fue más fuerte que sus deudas, cuando sus fans siguieron comprando su música y sus recuerdos, así como también en 2016, sus herederos concretaron un acuerdo histórico con la disquera Sony Music al vender el 50% restante del catálogo musical de Michael por $750 millones. Por lo tanto, ese trato alivió las finanzas del imperio Jackson e igualmente reveló que su talento sigue siendo un tesoro inagotable. Freddie Mercury. A lo largo de su vida adulta, el cantante de Queen mantuvo un vínculo especial con Mary Austin, su exnovia y su confidente más cercana, tanto así que cuando redactó su testamento no dudó en dejarle a ella el 50% de su catálogo musical, mientras que el resto fue heredado por sus padres y su hermana. Con el paso del tiempo y tras el fallecimiento de sus padres, se cree que Mary llegó a recibir hasta el 75% de las ganancias derivadas por el catálogo musical del artista. Durante su meteórica carrera al frente de Queen, combinada con sus aventuras como solista, se estima que Freddie acumuló una fortuna de 25 millones de libras esterlinas. Pero eso fue solo el principio, dado que en los primeros 20 años tras su fallecimiento, la cifra se duplicó, alcanzando los 50 millones de libras gracias a su legado que no ha dejado de crecer con los años. Las ganancias provienen de la venta de su música, exposiciones, documentales y las giras de conciertos de los miembros sobrevivientes de Queen, quienes aún comparten un porcentaje de sus ingresos con los herederos de Mercury. Y como si esto fuera poco, el éxito arrasador de la película Bohemian Rhapsody en 2018 se tradujo en una auténtica lluvia de millones cuando Mary Austin recibió 40 millones de libras. En tanto, los demás miembros de la banda, Brian May, John Deacon y Roger Taylor, se embolsaron 63 millones de libras cada uno. Aún así, esta cifra es minúscula comparada con la venta del catálogo de canciones de Queen por $1.200 millones, de los cuales 238 millones le pertenecen a la eterna amiga y musa de Freddie Mercury. Elvis Presley, el rey del rock and roll, sigue haciendo historia incluso décadas después de su partida, porque las estimaciones confirmaron que ha generado más dinero muerto que en toda su vida al frente de la música. Cuando falleció el 16 de agosto de 1977, su patrimonio era de apenas $5 millones, lo cual es una cifra modesta si se comparan con su actual legado multimillonario. La razón de su caída financiera en vida no fue otra que su extravagante estilo de vida y la mala gestión de su representante, el coronel Tom Parker. Para que te hagas una idea de sus despilfarros, Elvis ordenaba remodelar las habitaciones de los hoteles donde se hospedaba para que se parecieran a las de su mansión Graceland, y tenía la costumbre de regalar sumas generosas de dinero a su séquito de amigos conocidos como la Memphis Mafia. Esto quiere decir que el hombre que nació en la más cruda pobreza de Mississippi vivió como un verdadero rey, aunque eso le costara gran parte de su fortuna. Pero si Elvis pudiera ver su legado hoy día, seguramente quedaría atónito, pues su patrimonio se incrementa en más de $30 millones al año, gracias a sus fieles fanáticos que siguen comprando sus discos, adquiriendo recuerdos y visitando Graceland como si fuera un santuario sagrado. Además, la película biográfica Elvis, estrenada en junio del 2022, volvió a encender la llama de su leyenda y atrajo a nuevas generaciones a su música. Así que hoy en día, se estima que el valor de su fortuna está entre los 400 y los 500 millones de dólares, confirmando que aunque ya se haya ido, el rey del rock and roll sigue más vivo que nunca. Marilyn Monroe.
El más grande ícono de la era dorada de Hollywood sigue brillando con una intensidad que trasciende generaciones, porque a pesar de que su vida terminó abruptamente el 4 de agosto de 1962, hoy día gana mucho más dinero que las actrices más famosas de la generación actual. Antes del fallecimiento, Marilyn tenía un patrimonio de $800,000, equivalentes a unos 7 millones ajustados a la inflación actual. Así que en su testamento estipuló que su profesor de actuación, Lee Strasberg, sería el principal heredero de sus propiedades y del 75% de sus derechos de propiedad intelectual. Pero la historia dio un giro inesperado tras la muerte del profesor en 1982, ya que su tercera esposa, Anna Strasberg, quien jamás llegó a conocer a Marilyn en persona, heredó ese tesoro cultural y comercial. Lejos de quedarse en las sombras, Anna convirtió esa herencia en una mina de oro al licenciar la imagen de la rubia más famosa del cine a grandes marcas como Coca-Cola y Mercedes-Benz, que no dudaron en asociarse con la figura encantadora y atemporal de Marilyn. A lo largo de los años, su rostro adornó desde carteles hasta comerciales que la mantuvieron viva en la cultura popular. Finalmente, Anna vendió los derechos restantes de la imagen de Marilyn por una cifra que oscila entre los 20 y los 30 millones de dólares, sellando así el destino financiero de una leyenda que, si bien físicamente está ausente, jamás dejará de fascinar al mundo. John Lennon. El 8 de diciembre de 1980, el mundo entero quedó paralizado por una tragedia que marcó para siempre la historia de la música, cuando el ex integrante de los Beatles fue asesinado a sangre fría por Mark David Chapman frente al edificio Dakota en Nueva York. En aquel entonces, Lennon ya era una figura enorme por derecho propio, pero su muerte, ocurrida justo cuando estaba a punto de lanzar un nuevo álbum, lo catapultó a la dimensión mítica reservada solo para los artistas más grandes de todos los tiempos. 4 décadas después, su música sigue vendiéndose como si acabara de salir al mercado, y de hecho muchos de sus álbumes han registrado más ventas después de su fallecimiento que cuando estaba vivo. En el presente, su legado artístico es una fuente constante de ingresos, con su esposa Yoko Ono y su hijo Sean Lennon recibiendo más de $10 millones al año gracias a sus derechos musicales. Es más, las estimaciones confirman que desde aquel fatídico 1980, el patrimonio del intérprete de Imagine ha crecido más de $367 millones. Y si le sumas que están en producción 4 películas basadas en la historia de los Beatles, su fortuna podría superar la marca de los $500 millones con total facilidad. Charles Schulz. En la época en que asistía al jardín de niños, dibujó a Popeye y quedó tan impresionado con el resultado que en ese instante supo que quería ser caricaturista. Varios años después, tras regresar de servir en la Segunda Guerra Mundial, empezó a darle forma a ese sueño con una tira cómica llamada Little Fault, publicada en un diario local de Saint Paul, Minnesota. El ingenio de sus personajes y su estilo entrañable captaron la atención de la empresa United Feature Syndicate, que distribuyó su trabajo a gran escala y también le sugirieron el nombre de Peanuts, con el que se convirtió en una de las tiras cómicas más exitosas de todos los tiempos. En su punto más alto, las aventuras de Charlie Brown y Snoopy fueron publicadas en más de 2.600 periódicos, traducidas a 21 idiomas y leída por millones de personas en 71 países. Además, sus entrañables personajes protagonizaron películas, especiales de televisión y se volvieron íconos de la cultura popular, que hicieron de Charles Schulz el caricaturista mejor pagado del mundo al ganar 30 millones al año en los 80s y hasta 40 millones en los 90s. Consciente de su legado, Charles Schulz estipuló en su testamento que nadie podía dibujar nuevas tiras de Peanuts después de su muerte. Pero aún así, Snoopy y sus amigos siguen presentes en forma de la película estrenada en 2015, que sumada a la nueva serie de Apple TV Plus y la venta de recuerdos como juguetes, ropa y otros artículos, generan más de $30 millones anuales para sus herederos. Kobe Bryant. Por más que la leyenda de los Lakers ya no esté entre nosotros físicamente, su legado sigue más vivo que nunca en forma de cifras con incontables ceros. Su impacto es tan poderoso que incluso después de su trágica muerte en enero del 2020, los ingresos generados por su nombre y figura no dejaron de crecer, pues ese mismo año, Forbes lo colocó en el puesto número 6 de su lista de celebridades fallecidas mejor pagadas. Durante su carrera, el 5 veces campeón de la NBA acumuló una impresionante fortuna de $600 millones, entre salarios y una larga lista de patrocinadores como Nike, Sprite, McDonald's y Mercedes-Benz. Pero tras su muerte, sus fanáticos le rindieron tributo de la forma más apasionada, comprando todo lo que llevaba su sello, tal como sus zapatos creados en colaboración con Nike, que le proveyeron a sus herederos una suma superior a $10 millones. El homenaje no se detuvo allí, ya que los Lakers se consagraron campeones en octubre del 2020, a solo unos meses de su fallecimiento, y las camisetas con el número 24 volaron de los estantes. Además, la edición especial del videojuego NBA 2K21 Mamba Forever, en la que Kobe fue protagonista absoluto, generó ingresos que elevaron las ganancias póstumas del atleta a nada más y nada menos que $20 millones. Prince. A través de su carrera, que se extendió desde 1975 hasta el 2016, el intérprete de Little Red Corvette
acumuló una fortuna superior a los 100 millones de dólares. Pero la historia de este genio musical no terminó con su fallecimiento el 21 de abril del 2016, porque fue en ese momento cuando comenzó un nuevo capítulo aún más lucrativo. Lo más sorprendente fue que Prince, quien en vida siempre fue tan perfeccionista y meticuloso en su arte, partió del mundo sin redactar un testamento. Esto desató una larga y complicada batalla legal entre sus familiares, quienes lucharon por el control de su fortuna, que aparte del dinero en efectivo y propiedades, también incluía un catálogo musical inigualable con decenas de canciones inéditas encontradas en una bóveda secreta. En los meses posteriores a su muerte, el recopilatorio The Very Best of Prince ascendió al número 1 en Billboard y sus temas volvieron a sonar por todo el mundo, para hacer de él uno de los artistas más escuchados en Spotify. Finalmente, y tras años de disputas legales, fue revelado que Prince dejó un patrimonio de 156.4 millones de dólares. Pero su legado no se detuvo allí, dado que sigue generando al menos 10 millones de dólares anuales, en tanto sus herederos cerraron un acuerdo millonario en 2021 al vender parte de sus activos por la impresionante suma de 120 millones. George Harrison. Luego de crear su legado como guitarrista de los Beatles, George inició una carrera solista tan prolífica que lanzó 12 álbumes que mostraron su esencia musical más pura y también formó parte de la legendaria banda The Traveling Wilburys, junto a íconos como Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison y Jeff Lynne. A su muerte en 2001, el intérprete de My Sweet Lord tenía con él una fortuna estimada en 400 millones de dólares, que tuvo como principales beneficiarios a su viuda Olivia Trinidad Arias y a su hijo Danny Harrison, aunque también tuvo la generosidad de dejar parte de su patrimonio a otros familiares y causas benéficas. Lo más increíble es que los primeros años tras su partida, sus álbumes se vendieron incluso más que los de John Lennon, para hacer de él uno de los artistas que más dinero gana en su forma pósthumana. En el presente, se estima que sus herederos reciben ingresos anuales que oscilan entre los 6 y los 22 millones de dólares, que seguramente les sirven para llevar una vida digna de realeza. Bob Marley, el máximo exponente del reggae, se convirtió en una fuente de ingresos inagotable, incluso a más de 4 décadas de su muerte. Con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo, su trayectoria lo consolidó como el artista jamaiquino más exitoso de todos los tiempos y una leyenda universal cuya música sigue siendo escuchada por millones de fans. Sin embargo, al momento de su muerte en 1981, su herencia se convirtió en una batalla legal digna de una novela, porque fiel a sus creencias Rastafari y sin un enfoque en el materialismo, el cantante nunca redactó un testamento, lo que dejó su patrimonio expuesto a las complicaciones legales. Según las leyes jamaicanas, su esposa Rita Marley debía recibir entre el 10 y el 55% de sus ganancias. Pero en el momento que intentó quedarse con todo mediante la falsificación de un documento, un tribunal intervino y transfirió temporalmente la administración de su fortuna a la disquera Island Records. Fue recién en 2001, después de 2 décadas de disputas, que Rita y los 11 hijos que tuvo Bob recuperaron el control de sus bienes. Desde entonces, el imperio Marley sigue creciendo con una cifra comprendida entre los 13 y los 23 millones de dólares anuales, gracias a su música, mercancías y un legado que jamás dejará de sonar. Ahora cuéntame, ¿conoces a otros famosos que ganen más dinero después de su muerte? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, acá te dejamos 2 videos que seguramente te encantarán.